Libro de Jeremías. Profeta del corazón herido, mensajero del juicio y de la esperanza. Introducción teológica y contexto histórico. El libro de Jeremías ocupa un lugar central entre los profetas mayores del Antiguo Testamento. Su autor, Jeremías, hijo de Hilcías, fue llamado por Dios alrededor del año 626 a.C., durante el reinado de Josías, y su misión se prolongó hasta después de la caída de Jerusalén en 587 a.C., frente al ejército babilónico. Jeremías vivió en un tiempo de crisis espiritual, política y social. El pueblo de Judá, sumido en la idolatría, la injusticia y la autosuficiencia religiosa, había abandonado la alianza con Dios. A través de Jeremías, el Señor advierte con claridad que la destrucción del templo y del reino de Judá será consecuencia de su infidelidad. Lo llamativo es que Jeremías no solo transmite mensajes divinos, sino que también revela su alma profundamente humana. En sus famosas confesiones, el profeta expresa sus dudas, sufrimientos, miedos y reclamos a Dios. Esto convierte su libro no solo en un mensaje profético, sino también en una meditación personal sobre el dolor del profeta fiel que ama profundamente a su pueblo, aun cuando éste lo rechaza. Capítulo 1. Título temático. Llamado desde el vientre. El profeta elegido de Dios. Resumen narrativo. El capítulo 1 relata el llamado de Jeremías al ministerio profético. Dios le comunica que ha sido elegido antes de su nacimiento para ser profeta de las naciones. Aunque Jeremías responde con temor y se siente incapaz debido a su juventud, el Señor le asegura su presencia y lo fortalece con su palabra. Luego Dios le muestra dos visiones simbólicas, una vara de almendro, símbolo de vigilancia, y una olla hirviente, que representa el peligro que viene del norte. Finalmente lo envía con la misión de arrancar y destruir, pero también de edificar y plantar. Antes de formarte en el seno materno te conocía. Antes de que salieras del vientre te había consagrado. Te constituí profeta de las naciones. Jeremías 1,5. Reflexión doctrinal. Desde la fe católica. Designio eterno de Dios sobre cada vocación, Jeremías no se ofreció a ser profeta. Fue Dios quien lo eligió desde el vientre materno. Esto muestra que toda vocación, especialmente la vocación profética y sacerdotal, es una iniciativa divina y no un mérito humano. El temor de Jeremías es el mismo de muchos llamados al servicio. Soy joven, no sé hablar. Pero Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama. Su promesa, yo estoy contigo para librarte, es también la promesa que Jesús hace a sus discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Finalmente, el mandato de arrancar y plantar nos recuerda que la misión evangelizadora no es solo consolar, sino también confrontar el pecado con caridad y verdad para abrir camino a la gracia. Jeremías. Capítulo 2. Título temático. El amor olvidado. La infidelidad de Israel. Resumen narrativo. Dios recuerda con nostalgia el amor primero de Israel, cuando lo seguía por el desierto. Pero ahora su pueblo lo ha abandonado para adorar ídolos inútiles. Han cavado cisternas rotas y contaminado la tierra con injusticia y olvido de Dios. Jeremías denuncia que tanto sacerdotes como profetas han olvidado al Señor. Cita bíblica. Mi pueblo ha cometido dos males. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Sim. Esta denuncia se dirige no solo a Israel, sino a cada alma que ha cambiado al Dios verdadero por ídolos modernos. Poder, placer, dinero. Las cisternas rotas simbolizan todo intento de saciar la sed de amor y verdad fuera de Dios. La Iglesia nos llama constantemente a volver al amor primero, el único que sacia verdaderamente. 4. Jeremías, capítulo 3. Título temático. Llamado a la conversión del corazón infiel. Resumen narrativo. Jeremías utiliza la imagen de un matrimonio roto. Judá, como una esposa infiel, se ha prostituido con otros dioses. Aún así, Dios no se cansa de invitarla a volver. Promete que si se arrepiente sinceramente,
Le dará pastores, según su corazón, y restaurará su herencia. Cita bíblica. Convertíos, hijos apóstatas. Oráculo del Señor, porque yo soy vuestro dueño. Jeremías 3:14. Reflexión doctrinal. Dios revela aquí su rostro de esposo misericordioso, que no deja de amar incluso al alma que le ha sido infiel. La conversión no es un acto de miedo, sino de regreso al amor verdadero. La Iglesia, como madre, llama constantemente a esta vuelta al Señor, especialmente en el tiempo de Cuaresma. Capítulo 4. Título temático. Si te conviertes de corazón, vivirás. Resumen narrativo. Dios exhorta a Judá a una conversión auténtica, no de labios, sino de corazón. Jeremías anuncia que el castigo está cerca. Un enemigo viene del norte. Jerusalén debe prepararse, porque la ruina es inminente a causa de sus pecados. El profeta se lamenta por la destrucción que se avecina. Cita bíblica. Convertíos al Señor con todo vuestro corazón, arrancad el mal de vuestros corazones. Jeremías 4:1-4. Reflexión doctrinal capítulo 4. La conversión auténtica requiere una cirugía del alma, arrancar de raíz todo lo que nos aleja de Dios. No se trata de gestos externos, sino de un cambio interior, como lo enseña también Jesús. La penitencia verdadera brota del amor y se manifiesta en frutos de justicia. Capítulo 5. Título temático. Jerusalén sin justos. La ceguera del pecado. Resumen narrativo. Dios desafía. Recorran Jerusalén y busquen un solo justo, y perdonaré la ciudad. Pero no encuentran ninguno. El pueblo se ha vuelto necio, rebelde, engañoso. Ni los ricos ni los pobres escuchan. Jeremías anuncia que vendrá una nación fuerte a castigar a Israel. Cita bíblica. Perdonaré a Jerusalén si encuentro un solo hombre que practique la justicia y busque la verdad. Jeremías 5:1. Reflexión doctrinal. Esta palabra recuerda a Abraham intercediendo por Sodoma. CFs 18. Dios valora profundamente al justo, y a menudo salva a muchos por la fidelidad de unos pocos. Hoy también se necesitan almas fieles que intercedan, que amen y vivan la verdad en medio del mundo, aunque parezca que todo está perdido. Capítulo 6. Título temático. Advertencia antes del desastre. No quisieron escuchar. Resumen narrativo. Jeremías advierte a Jerusalén que el enemigo del norte, Babilonia, ya se aproxima. Aunque Dios ha enviado profetas una y otra vez, el pueblo rechazó la corrección y prefirió escuchar falsos mensajes de paz. El Señor declara que su castigo es justo porque han ignorado su palabra. Cita bíblica. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos están ávidos de ganancia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican la mentira. Jeremías 6:13. Reflexión doctrinal. Cuando la verdad se silencia y se prefieren los discursos que agradan, la sociedad cae en el engaño. Este capítulo recuerda que no hay auténtica paz sin justicia y conversión. La Iglesia, como profeta de hoy, está llamada a denunciar el pecado y anunciar la salvación, aun si eso implica incomprensión. Jeremías. Capítulo 7. Título temático. El templo no es garantía sin obediencia. Resumen narrativo. Jeremías se presenta en la puerta del templo y reprende al pueblo. No basta con ir al templo y decir, templo del Señor. Si no hay justicia y conversión del corazón, ese culto no sirve. Denuncia el asesinato, el robo, el adulterio y la idolatría. El templo, como en Silo, será destruido si no hay cambio. Cita bíblica. ¿Es acaso esta casa, que lleva mi nombre, una cueva de ladrones a vuestros ojos? Jeremías 7:11. Reflexión doctrinal. Esta profecía es recordada por Jesús cuando purifica el templo. Mateos 21:13. No podemos usar la religión como escudo mientras vivimos en el pecado. Dios no quiere solo ritos, quiere corazones convertidos, vidas justas. La liturgia debe ir unida a la caridad, la verdad y la vida moral. Jeremías. Capítulo 8. Título temático. Sin medicina para el pueblo necio. Resumen narrativo. El pueblo rechaza la sabiduría divina y se aferra a la mentira.
Dios expresa su dolor por Jerusalén. A pesar de las advertencias, los falsos profetas dicen, «Paz, paz», cuando no hay paz. Jeremías se lamenta profundamente por la ruina de su pueblo, como un médico que no puede sanar a su enfermo. Cita bíblica. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿Por qué no se restablece la salud de la hija de mi pueblo? Jeremías 8:22. Reflexión doctrinal. Dios llora por sus hijos. Como un padre, no se alegra en el castigo, sino que sufre por la obstinación de su pueblo. Esta imagen nos recuerda a Cristo llorando sobre Jerusalén. El verdadero médico del alma es Jesús, y su bálsamo es la Eucaristía y la misericordia sacramental. Jeremías, capítulo 9. Título temático: Lágrimas y verdad. El llanto del profeta. Resumen narrativo. Jeremías desea tener una fuente de lágrimas por la muerte espiritual de su pueblo. Denuncia la falsedad, la lengua mentirosa, la traición y la idolatría. El Señor anuncia juicio, pero también recuerda que no se gloríe el sabio en su sabiduría, sino en conocer al Señor. Cita bíblica. Que no se gloríe el sabio en su sabiduría, sino en esto, en entender y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con misericordia, justicia y rectitud. Jeremías 9, 22-23. Reflexión doctrinal. La verdadera sabiduría no está en la ciencia o el prestigio humano, sino en conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Jeremías nos enseña que evangelizar no es simplemente hablar, es también llorar con los que se pierden, amar desde lo profundo, sufrir con Cristo por los que se alejan. Jeremías capítulo 10. Título temático: Dios verdadero frente a los ídolos inútiles. Resumen narrativo. El profeta contrasta al Dios verdadero con los ídolos de las naciones, que son como espantapájaros sin vida. Solo el Señor ha creado el universo. Se anuncia que Judá será dispersada por su pecado. Jeremías ora con humildad, reconociendo la justa corrección del Señor. Cita bíblica. El Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Jeremías 10:10. Reflexión doctrinal. Este capítulo nos invita a desenmascarar los ídolos modernos: éxito, poder, tecnología sin alma. Solo el Dios vivo da sentido y vida. La adoración verdadera es reconocer a Dios como Creador y Salvador, y dejar que Él gobierne nuestra existencia. La corrección divina es expresión de su amor paternal. Jeremías. Capítulo 11. Título temático: La alianza traicionada y el complot contra el profeta. Resumen narrativo. Dios recuerda al pueblo la alianza establecida con sus padres. Si obedecían, serían su pueblo. Pero Israel ha roto esa alianza, y por ello se anuncia el castigo. Jeremías descubre que incluso sus propios compatriotas de Anatot conspiran para matarlo. El Señor lo protege, revelándole el peligro. Cita bíblica. Oíd las palabras de esta alianza. Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías 11:4. Reflexión doctrinal. La alianza entre Dios y su pueblo no es un contrato frío, sino una relación viva. Cuando se rompe con el pecado, se rompe la comunión. Jeremías prefigura a Jesús, que también fue traicionado por los suyos. Los verdaderos profetas no son aplaudidos por el mundo, porque denuncian el pecado con amor. Jeremías capítulo 12. Título temático: ¿Por qué prosperan los malos? La queja del justo. Resumen narrativo. Jeremías eleva una queja sincera a Dios. ¿Por qué los impíos prosperan? El Señor le responde que aún le esperan pruebas más duras, pero también anuncia que las naciones podrán unirse a su pueblo si escuchan su voz. El sufrimiento del profeta se convierte en camino de crecimiento. Cita bíblica. Tú eres justo, Señor, pero quiero discutir contigo sobre la justicia. Jeremías 12:1. Reflexión doctrinal. Este capítulo nos muestra que el profeta puede cuestionar a Dios con confianza, como lo hacen los salmos. La fe no es ciega resignación, sino diálogo sincero.
El mal aparente puede formar parte de un plan mayor. La Iglesia enseña que la cruz es el camino de la gloria y que la paciencia del justo tiene sentido en Cristo crucificado. Jeremías. Capítulo 13. Título temático. El cinturón podrido y la vergüenza del orgullo. Resumen narrativo. Dios ordena a Jeremías usar un cinturón de lino y luego esconderlo hasta que se pudra. El cinturón simboliza a Judá, que debía estar unida a Dios, pero se ha corrompido. El profeta anuncia la vergüenza que vendrá por su soberbia. El vino representa la locura del pueblo por su pecado. Cita bíblica. Este pueblo es malo, se niega a escuchar mis palabras. Será como ese cinturón podrido que para nada sirve. Jeremías 13:10. Reflexión doctrinal. El orgullo espiritual y la autosuficiencia pudren el alma. El cinturón debía estar ceñido al profeta, como Israel debía estar ceñido a Dios. Esta imagen nos llama a revisar nuestra unión viva con el Señor. ¿Estamos ceñidos a Él en oración, humildad, obediencia? Solo así seremos útiles en su obra. Jeremías. Capítulo 14. Título temático: Sequía y súplica. El profeta intercede por su pueblo. Resumen narrativo. Una gran sequía azota la tierra. Jeremías suplica a Dios, reconociendo el pecado del pueblo. Pero el Señor le dice que no escuche a los falsos profetas que prometen paz. Aunque interceda Moisés o Samuel, no se revocará el castigo. Aún así, el profeta llora por su nación. Cita bíblica. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, actúa, Señor, por tu nombre. Jeremías 14:7. Reflexión doctrinal. Este capítulo es una lección sobre la intercesión del justo. Aunque el pueblo merece castigo, Jeremías reza con humildad y confianza. Así debe ser la oración de la Iglesia, reconocer nuestras culpas, pero clamar a Dios por su misericordia. El verdadero profeta no se conforma con anunciar el juicio, también intercede con lágrimas. Capítulo 15. Título temático: Soledad profética. La fidelidad que duele. Resumen narrativo. Dios reafirma que el juicio no se detendrá. A pesar de las oraciones, Jeremías se lamenta por el rechazo y el dolor que su misión le ha traído. Sin embargo, encuentra consuelo en la palabra de Dios, que es su gozo. El Señor lo fortalece y lo promete como muro de bronce. Cita bíblica. Al encontrar tus palabras las devoraba. Tu palabra era mi gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Reflexión doctrinal. Jeremías es modelo de fidelidad en la prueba. Aunque sufre rechazo, no deja de amar la palabra de Dios. Los verdaderos servidores del Evangelio muchas veces se sienten solos, pero en esa soledad encuentran a Dios. La Eucaristía y la palabra son el alimento de los que caminan en fidelidad, aún entre lágrimas. Jeremías. Capítulo 16. Título temático: Una vida profética, señal viviente del juicio. Resumen narrativo. Dios prohíbe a Jeremías casarse y formar familia, como señal profética del destino trágico que espera a Judá. No habrá hijos ni duelo, porque vendrán días de desolación. El pueblo pregunta por qué, y Dios responde: por la infidelidad y obstinación de sus padres. A pesar de todo, anuncia que vendrá un tiempo en que Dios los reunirá del exilio. Cita bíblica. No tomarás mujer ni tendrás hijos e hijas en este lugar. Jeremías 16, canol. Reflexión doctrinal. La vida del profeta se convierte en mensaje encarnado. Jeremías es un signo vivo, un testimonio visible del juicio de Dios. Esta renuncia recuerda también a la vocación celibataria de muchos consagrados en la Iglesia, que testifican con su vida que hay un reino que no pasa. Dios no quiere la muerte del pecador, sino su conversión. Mi hijito. Título temático. Maldito el que confía en el hombre, bendito el que espera en el Señor. Resumen narrativo. Jeremías proclama una enseñanza sapiencial. La diferencia entre quien confía en sí mismo y quien pone su esperanza en Dios. El corazón humano es engañoso y solo Dios lo conoce. También denuncia la profanación del sábado.
El profeta ora pidiendo que no se aparte de Dios y lo proteja del deshonor. Cita bíblica. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone en el Señor su esperanza. Jeremías 17:7. Reflexión doctrinal. Este pasaje es un eco de los Salmos y de las Bienaventuranzas. Nos recuerda que solo Dios es roca firme. Hoy, cuando se confía más en el poder humano o en las ideologías, el creyente está llamado a vivir con radicalidad, ser árbol plantado junto al agua viva que es Cristo, y dar fruto incluso en medio de la sequía. Jeremías. Capítulo 18. Título temático: El alfarero y la arcilla. Dios moldea según su designio. Resumen narrativo. Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero. Allí ve cómo el artesano modela la arcilla. Si se estropea, la rehace. Así es Dios con su pueblo. Si se arrepiente, lo reconstruye. Si persiste en el mal, lo destruye. El pueblo, sin embargo, rechaza la corrección. Entonces conspiran contra Jeremías. Repodiélos momento. Cita bíblica. ¿No puedo yo hacer con vosotros como este alfarero, oráculo del Señor? Como arcilla en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Jeremías 18:6. Reflexión doctrinal. Dios es el alfarero divino que nos moldea con amor, pero también con firmeza. Esta imagen muestra que la conversión es posible mientras el barro está fresco. Si nos dejamos trabajar por la gracia, Él puede rehacernos, perdonarnos, renovarnos. Rechazar su obra es endurecerse en el pecado. Capítulo 19. Título temático: La vasija rota. Juicio reversible por la idolatría. Resumen narrativo. Jeremías toma una vasija de barro, y delante de los ancianos, la rompe como signo del juicio irrevocable que caerá sobre Jerusalén. Dios condena los sacrificios a dioses falsos, incluso el espantoso sacrificio de niños en el valle de Ben Hinnom. El quebrantamiento de la vasija simboliza la ruina total por el pecado. Cita bíblica. Así romperé a este pueblo y a esta ciudad como se rompe un vaso de alfarero que no puede rehacerse más. Jeremías 19:11. Reflexión doctrinal. El pecado persistente puede conducir a consecuencias que ya no pueden evitarse. Como cuando un alma se cierra por completo a la gracia, esta escena es un llamado urgente a la conversión. La vasija rota también nos recuerda que Cristo fue roto por nosotros, para que en Él fuéramos rehechos. Capítulo 20. Título temático: Fuego en los huesos. La pasión del profeta perseguido. Resumen narrativo. El sacerdote Pashur golpea y encarcela a Jeremías por sus profecías. Liberado, Jeremías lo reprende con valentía. Luego, en una de sus confesiones más profundas, el profeta expresa su cansancio, su dolor y su tentación de abandonar la misión. Pero la palabra de Dios es un fuego interior que no puede contener. Termina alabando a Dios con confianza. Cita bíblica. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Había en mi corazón como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Jeremías 20, forma 7, cora 9. Reflexión doctrinal. Este es uno de los pasajes más conmovedores del Antiguo Testamento. El profeta experimenta el drama de servir a Dios en medio del rechazo y del sufrimiento. Jeremías es imagen viva de Cristo, que también fue golpeado, traicionado y tentado. El fuego de la palabra es el mismo Espíritu Santo que arde en el corazón del evangelizador fiel. El que ha sido seducido por Dios no puede volver atrás. Jeremías. Capítulo 21. Título temático: La puerta del castigo. Nabucodonosor como instrumento de Dios. Resumen narrativo. El rey Sedecías envía emisarios a consultar a Jeremías esperando buenas noticias, pero el profeta le comunica que Dios ha entregado la ciudad a manos de Babilonia. El pueblo tiene que elegir entre morir por la espada o salvar la vida rindiéndose. La ciudad será castigada porque ha abandonado la justicia. Cita bíblica. He puesto ante vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Jeremías 21:8. Reflexión doctrinal. Jeremías no anuncia lo que el rey quiere oír, sino la voluntad de Dios sin adornos. El mensaje recuerda que Dios no impone, sino que propone el camino de la vida y el camino de la muerte. El verdadero profeta no se vende al poder ni suaviza la verdad.
Como Iglesia, debemos proclamar el Evangelio con caridad, pero también con valentía. Jeremías capítulo 22. Título temático: El juicio sobre los reyes injustos. Resumen narrativo. Jeremías denuncia a los reyes de Judá, especialmente a Joaquín, por gobernar con injusticia. En contraste con su padre Josías, que actuó con rectitud, ellos han oprimido al pobre y derramado sangre inocente. Por eso sus tronos serán derribados. Joaquín morirá en el destierro, sin honor. Cita bíblica. Haz justicia y derecho. Libra al oprimido de la mano del opresor. No explotes al forastero, al huérfano ni a la viuda. Jeremías 22:3. Reflexión doctrinal. Dios es el defensor del pobre, del extranjero y del huérfano. Un gobernante sin justicia pierde su legitimidad ante Dios, aunque tenga poder humano. La Iglesia recuerda que todo poder civil está al servicio del bien común y debe ejercerse con caridad y justicia. Compendio de la Doctrina Social, 393. Jeremías, capítulo 23. Título temático: Pastores infieles y el anuncio del pastor justo. Resumen narrativo. Jeremías denuncia a los pastores, reyes, sacerdotes y falsos profetas que han dispersado al rebaño. Pero Dios promete que suscitará un pastor justo, un descendiente de David que reinará con sabiduría. El Señor, justicia nuestra. También reprende a los falsos profetas que hablan por su cuenta. Cita bíblica. Sus días reinará un rey prudente y este será su nombre: el Señor nuestra justicia. Jeremías 23, 5-6 para etrorre el intareo. Reflexión doctrinal. Esta es una de las profecías mesiánicas más claras. El verdadero pastor, Jesús, viene a reunir al rebaño, sanar y salvar. Él es el buen pastor. Este capítulo es también un llamado para los líderes de la Iglesia. Cuidar al rebaño con fidelidad, no buscar su propio interés. La verdadera autoridad es servicio. Jeremías, capítulo 24. Título temático: Los higos buenos y los higos malos. El juicio entre exiliados y rebeldes. Resumen narrativo. Dios muestra a Jeremías una visión. 2 cestas de higos. Una tiene higos buenos, otra higos podridos. Los higos buenos representan a los deportados a Babilonia, a quienes Dios cuidará y restaurará. Los malos simbolizan a los que se quedaron en Jerusalén y no se arrepintieron. Serán destruidos. Cita bíblica. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 24:7. Reflexión doctrinal. Dios no mira la apariencia exterior, sino el corazón. Los exiliados eran despreciados, pero eran más dóciles y abiertos a la conversión. El exilio purifica. A veces, las pruebas que parecen castigo son una oportunidad de regreso a Dios. Lo importante no es el lugar, sino el corazón. Jeremías. Capítulo 25. Título temático: 70 años de exilio, la copa de la ira. Resumen narrativo. Después de 23 años de predicación, Jeremías reafirma que Jerusalén será entregada a Nabucodonosor por 70 años. Luego Babilonia será juzgada. El profeta recibe una copa de vino del furor de Dios, que debe hacer beber a las naciones. Es el signo del juicio universal sobre todos los reinos por sus pecados. Cita bíblica. Toda esta tierra será una desolación y una ruina, y servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Jeremías 25:11. Reflexión doctrinal. El juicio de Dios no es solo para Israel, sino para todas las naciones. Dios es Señor de la historia. La copa de la ira simboliza el castigo, pero también prefigura la copa que Jesús beberá en Getsemaní, cf. Mateo 26:39, tomando sobre sí la culpa de todos. En Cristo, el juicio se transforma en redención. Jeremías. Capítulo 26. Título temático: El profeta a punto de morir por decir la verdad. Resumen narrativo. Jeremías predica en el templo anunciando que, si Judá no se convierte, el templo será como Silo.
abandonado por Dios. Los sacerdotes y el pueblo quieren matarlo por sus palabras. Algunos líderes interceden por él, recordando que también Miqueas anunció destrucción. La vida del profeta se salva, pero el mensaje queda claro. No todos toleran la verdad. Cita bíblica. Enmienden su conducta y sus acciones. Escuchen la voz del Señor. Y el Señor se arrepentirá del mal que había determinado contra vosotros. Jeremías 26:13. Reflexión doctrinal. Este capítulo muestra que ser fiel a Dios puede implicar riesgos. Jeremías nos enseña que la verdad no siempre es bienvenida, pero debe ser proclamada con valentía. Hoy también, la Iglesia está llamada a anunciar el Evangelio sin miedo al rechazo, confiando en que Dios es quien defiende a sus siervos. Capítulo 27. Título temático. El yugo de Nabucodonosor. Obedecer para sobrevivir. Resumen narrativo. Dios ordena a Jeremías que se ponga un yugo en el cuello como señal de sumisión a Nabucodonosor. El profeta anuncia que las naciones deben aceptar este yugo, pues es voluntad de Dios. Los falsos profetas que anuncian liberación inmediata mienten. Solo quien se someta vivirá. Cita bíblica. He dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor. También a los animales del campo se los he dado. Jeremías 27:6. Reflexión doctrinal. A veces, la obediencia a Dios implica aceptar circunstancias difíciles que no comprendemos plenamente. El yugo de Nabucodonosor es también figura del yugo de Cristo, suave pero exigente. La verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en hacer la voluntad de Dios con humildad. Jeremías, capítulo 28. Título temático. El falso profeta Hananías y la verdad que no se puede romper. Resumen narrativo. Hananías contradice públicamente a Jeremías y rompe su yugo de madera, diciendo que Babilonia caerá en 2 años. Jeremías responde que los verdaderos profetas anuncian conversión, no solo victoria. Luego Dios manda a Jeremías a sustituir el yugo de madera por uno de hierro. Hananías muere ese mismo año como castigo por mentir. Cita bíblica. Los profetas que vinieron antes profetizaron guerra, hambre y peste. El profeta que profetice paz será reconocido como enviado del Señor si se cumple su palabra. Jeremías 28,8 al 9. Reflexión doctrinal. Este capítulo nos advierte contra los falsos profetas que adulan y engañan. Hoy también existen voces que ofrecen cristianismos fáciles, sin cruz, sin verdad. La Iglesia nos enseña que la profecía auténtica conduce a la conversión, no a la complacencia. El yugo de hierro recuerda que la verdad no se puede romper, aunque incomode. Jeremías. Capítulo 29. Título temático. Carta desde Jerusalén al exilio. Esperanza en tierra extraña. Resumen narrativo. Jeremías envía una carta a los exiliados en Babilonia, diciéndoles que se queden, construyan casas, formen familias y oren por la paz del lugar donde están. Dios tiene planes de esperanza para ellos. Después de 70 años, los hará volver. Jeremías denuncia también a los falsos profetas en el exilio que anuncian un regreso inmediato. Cita bíblica. Yo sé los planes que tengo para vosotros, oráculo del Señor, planes de paz, no de desgracia, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Reflexión doctrinal. Una de las promesas más hermosas del Antiguo Testamento. Dios nunca abandona a su pueblo, aunque esté en el exilio. Esta palabra nos consuela en tiempos difíciles. Dios sabe lo que hace. A veces nos lleva al exilio para purificarnos, y desde allí nos vuelve a levantar. El verdadero hogar es donde Dios habita con nosotros. Jeremías. Capítulo 30. Título temático. El libro de la consolación. Heridas que serán sanadas. Resumen narrativo. Dios ordena a Jeremías escribir un libro con palabras de esperanza. Aunque Judá sufre y ha sido herida, el Señor la sanará y la restaurará. El castigo tuvo un propósito: corregir, no destruir. El pueblo volverá a su tierra, y el Señor levantará a un nuevo jefe, descendiente de David. Cita bíblica. Yo te curaré, sanaré tus heridas, oráculo del Señor, porque te llamaron la repudiada.
Jeremías 30, 17. Reflexión doctrinal. Este capítulo es una promesa de restauración. Incluso cuando el pecado ha traído consecuencias, Dios no abandona, cura, perdona, renueva. En Cristo se cumple esta esperanza. Él es el Hijo de David, que reina con justicia y compasión. La Iglesia es hoy ese lugar donde las heridas del alma pueden sanar a través de los sacramentos y el amor. Capítulo 31. Título temático. La nueva alianza escrita en el corazón. Resumen narrativo. Dios anuncia un tiempo de restauración y gozo. El pueblo que caminaba en tinieblas verá la luz. Efraín será como un hijo amado. La figura de Raquel, llorando por sus hijos, simboliza el dolor del exilio. Pero vendrán días en que el Señor hará una nueva alianza, no como la antigua. Esta será grabada en el corazón del pueblo. Cita bíblica. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31-33. Reflexión doctrinal. Este capítulo es el corazón del mensaje mesiánico de Jeremías. La promesa de la nueva alianza se cumple en Jesucristo, en su sangre derramada por nosotros. Ya no basta con leyes externas. Dios quiere un cambio interior, una comunión espiritual que transforme al hombre desde dentro. Esta es la base de los sacramentos y de la vida cristiana. Jeremías, capítulo 32. Título temático. Esperanza en medio del asedio. La compra del campo. Resumen narrativo. Mientras Jerusalén está sitiada por los babilonios, Dios ordena a Jeremías que compre un campo. Aunque parece absurdo, es un signo profético. Volverán los días de restauración. Jeremías ora, reconociendo la grandeza de Dios y su justicia. Dios le responde que no hay nada imposible para él. Cita bíblica. He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Jeremías 32-27. Reflexión doctrinal. Dios nos enseña a esperar contra toda esperanza. Comprar un campo en medio de la guerra es un acto de fe. En nuestra vida, cuando todo parece perdido, Dios nos invita a seguir creyendo, sembrando, construyendo, porque su promesa no falla. En Cristo, el imposible se hace realidad. Jeremías capítulo 33. Título temático. La promesa del renuevo, restauración y justicia. Resumen narrativo. Dios repite su promesa. Volverán a oírse voces de alegría en Jerusalén. El Señor suscitará un renuevo justo del linaje de David, que practicará la justicia y salvará al pueblo. También afirma que su alianza con David y con los levitas no se romperá jamás. Cita bíblica. Haré brotar para David un germen justo, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Jeremías 33:15. Reflexión doctrinal. Jesucristo es ese germen justo, el descendiente de David que viene a reinar con misericordia. Esta profecía alimenta nuestra esperanza. Aunque haya ruinas, Dios sigue actuando, y su alianza es eterna. Hoy la Iglesia prolonga ese reinado de Cristo, guiando al pueblo con la luz de la palabra y los sacramentos. Jeremías. Capítulo 34. Título temático: Promesas rotas. La libertad traicionada. Resumen narrativo. Jeremías anuncia a Sedecías que será entregado al rey de Babilonia, aunque no morirá por la espada. El pueblo había prometido liberar a sus esclavos hebreos, pero luego se retractaron y los volvieron a someter. Dios condena este acto de injusticia y declara que los entregará a la espada, la peste y el hambre. Cita bíblica. Yo hice una alianza con vuestros padres, que al 7º año liberaran a su hermano hebreo. Jeremías 34, 13-14. Reflexión doctrinal. La verdadera libertad no es solo un derecho, sino un don y un deber. Dios escucha el clamor de los oprimidos. Traicionar la justicia por conveniencia ofende gravemente al Señor, que exige coherencia y fidelidad. Este episodio nos recuerda que nuestras promesas ante Dios deben cumplirse con el corazón y con las obras. Jeremías.
Capítulo 35. Título temático. Los recabitas. Fidelidad frente a la infidelidad del pueblo. Resumen narrativo. Dios manda a Jeremías ofrecer vino a los recabitas, pero ellos lo rechazan porque obedecen la orden de su antepasado Jonadab de no beber. Dios alaba su fidelidad, en contraste con Judá, que ha desobedecido constantemente. Como recompensa, los recabitas tendrán siempre un descendiente que esté ante Dios. Cita bíblica. Porque obedecisteis el mandamiento de Jonadab, por eso no faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté en mi presencia. Jeremías 35, 18 al 19. Reflexión doctrinal. La obediencia humilde y constante es más valiosa que el sacrificio vacío. Los recabitas, sin ser pueblo elegido, se convierten en ejemplo de fidelidad. La Iglesia reconoce que también fuera de ella hay quienes viven con rectitud, y estos, sin saberlo, caminan hacia Dios. La fidelidad en lo pequeño abre la puerta a las grandes promesas. Jeremías capítulo 36. Título temático: El rollo quemado. La palabra de Dios no se destruye. Resumen narrativo. Dios manda a Jeremías escribir en un rollo todas las palabras que ha pronunciado. Baruc, su escriba, lo hace y lee el rollo en el templo. Al llegar a oídos del rey Joaquín, éste lo corta con un cuchillo y lo quema en el fuego, rechazando así el mensaje profético. Pero Dios ordena que se escriba un nuevo rollo con las mismas palabras y añade más. Cita bíblica. Toma otro rollo y escribe en él todas las palabras que había en el primer rollo, y añadirás aún contra Joaquín. Jeremías 36, 28 al 29. Reflexión doctrinal. La palabra de Dios no puede ser destruida. Aunque sea rechazada, ignorada o quemada, permanece viva y eficaz. C.F. H. Briztos 4, 12. Joaquín representa a quienes quieren callar la voz de Dios, pero sin éxito. La Iglesia, como custodio de la palabra, proclama su fidelidad y su permanencia, incluso frente a la persecución. Capítulo 37. Título temático. El profeta encarcelado por hablar la verdad. Resumen narrativo. Sedecías reemplaza a Joaquín como rey, pero sigue sin escuchar a Dios. Jeremías anuncia que los caldeos regresarán y tomarán la ciudad, aunque por un momento se hayan retirado. Es acusado falsamente de querer desertar, y lo encarcelan. El rey lo consulta secretamente y le concede pan, pero no lo libera. Cita bíblica. ¿Qué delito he cometido yo contra ti, tus servidores, o este pueblo, para que me hayáis encarcelado? Jeremías 37, 18. Reflexión doctrinal. La figura del profeta encarcelado por decir la verdad anticipa la pasión de Cristo, que también fue encarcelado injustamente. Los siervos de Dios, a menudo, son malinterpretados o perseguidos por fidelidad. Sin embargo, la conciencia pura ante Dios vale más que la libertad exterior. Jeremías capítulo 38. Título temático: Hundido en el barro, sostenido por la fe. Resumen narrativo. Jeremías es arrojado a una cisterna llena de barro por anunciar la rendición. El etíope Ebed-Melech intercede ante el rey y logra rescatarlo. Sedecías lo consulta nuevamente, pero no obedece el consejo de rendirse. El profeta es devuelto al patio de la guardia. Cita bíblica. Y echaron a Jeremías en la cisterna. No había agua, sino cieno, y Jeremías se hundió en el barro. Jeremías 38,6. Reflexión doctrinal. El barro de la cisterna simboliza la profunda humillación del siervo de Dios. Jeremías prefigura a Cristo en su pasión, sin embargo, Dios no lo abandona. Suscita instrumentos humildes, como el etíope, para salvar al justo. En medio de la oscuridad, la fidelidad permanece luminosa. Capítulo 39. Título temático: La caída de Jerusalén, juicio y misericordia. Resumen narrativo. Nabucodonosor toma Jerusalén. Sedecías huye, pero es capturado. Ve morir a sus hijos, es cegado y llevado a Babilonia. El templo y la ciudad son destruidos.
Jeremías, sin embargo, es liberado por orden del rey babilonio y se le da la opción de quedarse o marcharse. Ebed-Melech también es protegido por Dios. Cita bíblica. Yo te libraré en aquel día, porque confiaste en mí. Oráculo del Señor. Jeremías 39:18. Reflexión doctrinal. El juicio llega, pero la misericordia no se extingue. Sedecías, por no escuchar, sufre una amarga suerte. Jeremías es salvado por su fidelidad. La confianza en Dios protege incluso en medio del desastre. Este capítulo muestra cómo Dios salva a los suyos sin importar las circunstancias externas. Jeremías. Capítulo 40. Título temático: Jeremías entre los pobres. La misión continúa. Resumen narrativo. Jeremías es liberado por Nebuzaradán, el jefe de la guardia. Se le permite ir donde quiera. Elige quedarse con Godolías, gobernador designado por Babilonia en Judá. Godolías insta al pueblo a trabajar la tierra y someterse pacíficamente. Jeremías permanece con los pobres que quedaron en la tierra. Cita bíblica. Toma el camino que te parezca bueno. Si prefieres quedarte con Godolías, quédate con él. Jeremías 40:4-5. Reflexión doctrinal. Jeremías elige quedarse con los pobres, con el remanente humilde, símbolo de esperanza. Su decisión refleja el corazón del pastor que no abandona el rebaño. Dios siembra esperanza en medio de la ruina y sigue actuando. La Iglesia también debe permanecer fiel junto al pueblo sencillo, incluso en tiempos difíciles. Jeremías. Capítulo 41. Título temático: Asesinato de Godolías. Caos tras el exilio. Resumen narrativo. Ismael, descendiente real, asesina a Godolías, el gobernador babilónico, y a muchos hombres inocentes, incluidos babilonios. Luego toma cautivo al pueblo restante. Joanán, otro líder, lo enfrenta y lo obliga a huir. El pueblo, con miedo a represalias de Babilonia, empieza a planear huir a Egipto. Cita bíblica. Ismael mató a Godolías y a todos los judíos y caldeos que estaban con él en Mispa. Jeremías 41:3. Reflexión doctrinal. Incluso después del juicio y del exilio, el pecado sigue sembrando violencia. Este capítulo muestra cómo el deseo de poder y la venganza destruyen toda posibilidad de paz. La Iglesia recuerda que la verdadera restauración solo es posible cuando el hombre se rinde a la voluntad de Dios y camina en justicia. Jeremías. Capítulo 42. Título temático: Quédate en la tierra. La voluntad de Dios no es negociable. Resumen narrativo. Joanán y los líderes ruegan a Jeremías que consulte al Señor para saber si deben huir a Egipto. Prometen obedecer, sea cual sea la respuesta. Pero cuando Dios les habla y les dice que no vayan a Egipto y que si se quedan serán protegidos, el pueblo se rehúsa a escuchar. Cita bíblica. Si os quedáis en este país, os edificaré y no os destruiré. Jeremías 42:10. Reflexión doctrinal. Este capítulo es una enseñanza clara sobre la obediencia a la voluntad divina. No basta con pedir la voluntad de Dios, hay que aceptarla con humildad. Muchos hoy hacen oraciones, pero si la respuesta no coincide con su deseo, no obedecen. Dios bendice al que confía incluso cuando el camino es difícil. Jeremías capítulo 43. Título temático: Hacia Egipto. El pueblo desobedece y arrastra al profeta. Resumen narrativo. A pesar de la clara advertencia de Dios, Joanán y su grupo acusan a Jeremías de mentir y obligan a todo el pueblo a huir a Egipto, llevándose incluso al profeta y a Baruc. En Egipto, Dios anuncia que también allí los alcanzará el juicio. Nabucodonosor invadirá Egipto y pondrá su trono sobre sus ruinas. Cita bíblica. Mi siervo Nabucodonosor colocará su trono sobre estas piedras. Jeremías 43:10. Reflexión doctrinal. Este es el drama de ignorar a los profetas de Dios y seguir solo lo que conviene. Jeremías es llevado contra su voluntad a Egipto, mostrando que la cruz acompaña siempre al mensajero fiel. Incluso en la desobediencia del pueblo, Dios no deja de hablar, ni de advertir, ni de estar presente. Jeremías, capítulo 44. Título temático: Última advertencia en Egipto. El corazón duro y rebelde. Resumen narrativo. En Egipto,
Jeremías habla a los judíos que han vuelto a adorar a la Reina del Cielo. Les recuerda cómo la idolatría llevó a la ruina de Jerusalén y que si no cambian, perecerán allí también. El pueblo responde que seguirán ofreciendo culto a esa diosa y no obedecerán al Señor. Cita bíblica. No obedeceremos el mensaje que nos has hablado en nombre del Señor. Jeremías 44:16. Reflexión doctrinal. Este capítulo es profundamente doloroso. El pueblo elige abiertamente rebelarse contra Dios. A veces el corazón humano puede endurecerse tanto que prefiere la mentira que da consuelo, a la verdad que transforma. Jeremías nos recuerda que la idolatría de hoy puede tomar formas modernas, pero sigue siendo traición al amor fiel de Dios. Jeremías, capítulo 45. Título temático: Mensaje a Baruc. Consuela a quien sirve en la sombra. Resumen narrativo. Este breve capítulo contiene un mensaje dirigido a Baruc, el escriba fiel de Jeremías. Él se siente cansado y desanimado. Dios le dice que no busque grandezas, pero que su vida será protegida donde quiera que vaya. Cita bíblica. ¿Y tú buscas grandes cosas para ti? No las busques, pero yo te daré la vida como botín. Jeremías 45:5. Reflexión doctrinal. Baruc representa a todos aquellos que sirven a Dios en segundo plano, sin aplausos. Dios conoce su entrega, su fidelidad silenciosa, sus desvelos. Este capítulo es una palabra de consuelo para los que trabajan en el reino en la sombra, sin reconocimiento, pero con amor. Dios lo ve todo y recompensa a cada uno con ternura. Jeremías, capítulo 46. Título temático: Juicio contra Egipto. Dios gobierna sobre las naciones. Resumen narrativo. Este capítulo inicia una serie de oráculos contra las naciones. Dios anuncia el juicio sobre Egipto, que será derrotado en la batalla de Carquemis por Nabucodonosor. Aunque Egipto confíe en su ejército, caerá. Al final, Dios consuela a su pueblo. No los destruirá por completo. Cita bíblica. Tú, siervo mío Jacob, no temas. Yo te salvaré del país lejano. Jeremías 46:27. Reflexión doctrinal. Dios es Señor de toda la historia, no solo de Israel. Las naciones poderosas no pueden resistir su juicio si caminan en la soberbia. Pero su pueblo es corregido, no aniquilado. La justicia de Dios va unida a su misericordia. Aun en medio del castigo su amor permanece. Jeremías capítulo 47. Título temático: Contra los filisteos. El día del juicio. Resumen narrativo. El profeta anuncia la ruina de los filisteos, enemigos históricos de Israel. La espada del Señor avanza sin detenerse. Hay llanto y luto en sus ciudades. Es el tiempo del juicio, y nadie puede escapar. Cita bíblica. ¡Ay, espada del Señor! ¿Hasta cuándo no descansarás? Jeremías 47:6. Reflexión doctrinal. Este juicio recuerda que el pecado de los pueblos también tiene consecuencias. La espada de Dios no es venganza, sino justicia. Hoy también debemos orar por las naciones y sus gobernantes, para que no se desvíen de la verdad. La conversión no es solo personal, también es social. Jeremías, capítulo 48. Título temático: Contra Moab, el orgullo que precede a la caída. Resumen narrativo. Moab será destruido por su arrogancia. Aunque ha vivido con seguridad, ahora será humillado. Dios mismo se lamenta por su ruina, porque aunque haya pecado, sigue siendo su criatura. Moab había confiado en Quemos, su Dios, pero ahora será avergonzado. Cita bíblica. La soberbia de Moab ha sido quebrada. Su altivez, su orgullo, su arrogancia, todo ha sido destruido. Jeremías 48:29. Reflexión doctrinal. Este oráculo nos muestra el corazón de Dios. Siente dolor incluso por quienes serán castigados. La soberbia es una raíz profunda que puede arruinar a una nación o a una persona. El cristiano está llamado a vivir en humildad, reconociendo que solo en Dios está su fortaleza. Capítulo 49. Título temático: Contra los pueblos vecinos.
Nadie escapa al juicio. Resumen narrativo. Jeremías pronuncia juicio contra Amón, Edom, Damasco, Cedar y Elam. Todos han pecado con arrogancia, violencia y desprecio a Israel. A Edom se le acusa de confiar en su sabiduría. Dios los dispersará. Sin embargo, a Elam le promete restauración futura. Cita bíblica. Destruiré a Elam, pero al final restauraré su suerte. Oráculo del Señor. Jeremías 49:39. Reflexión doctrinal. La justicia divina es total, pero Dios siempre deja una puerta abierta a la conversión. Aún entre los paganos, el corazón que se arrepiente puede encontrar misericordia. Este capítulo nos enseña que la Iglesia debe anunciar la verdad también a las culturas lejanas, sin temor y con esperanza en la conversión universal. Capítulo 50. Título temático. Contra Babilonia. El castigo al azote de las naciones. Resumen narrativo. Dios anuncia la caída de Babilonia, la gran potencia que destruyó Jerusalén. Aunque fue instrumento de juicio, también ella será juzgada por su soberbia e idolatría. Israel será reunido como ovejas dispersas, y Dios lo redimirá. Cita bíblica. Israel y Judá marchaban juntos, llorando mientras buscaban al Señor su Dios. Jeremías 54. Reflexión doctrinal. Dios no deja impune la injusticia, ni siquiera la que ha sido instrumento de su providencia. Babilonia representa al mundo sin Dios, que se exalta a sí mismo, pero Dios defiende a su pueblo y lo rescata aún desde el exilio más oscuro. En Cristo toda opresión encuentra su derrota. Capítulo 51. Título temático. El fin de Babilonia. La victoria del Señor sobre el orgullo del mundo. Resumen narrativo. Jeremías profetiza la destrucción definitiva de Babilonia. Se describe el ataque, el colapso de su poder y el castigo por haber destruido el templo del Señor. La ciudad será como Sodoma, sin habitante. Al final, el profeta envía un mensaje a Babilonia, que al ser leído, debe ser arrojado al río Éufrates, como señal de su hundimiento. Cita bíblica. Así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo voy a enviar sobre ella. Jeremías 51:64. Reflexión doctrinal. La caída de Babilonia es símbolo del juicio final sobre los poderes del mal. El Apocalipsis retoma esta imagen. Apocos Pirto. Dios vencerá al pecado, a la soberbia y a toda opresión. El pueblo fiel debe mantenerse firme, esperando la victoria de Dios, que vendrá con gloria y justicia. Jeremías capítulo 52. Título temático. El cumplimiento del juicio. Pero la esperanza no muere. Resumen narrativo. Este capítulo es un epílogo que narra nuevamente la caída de Jerusalén, la deportación a Babilonia, la destrucción del templo y el destino final de Sedecías. Termina con un rayo de esperanza. El rey Joaquín es liberado de la prisión y tratado con honor por el rey de Babilonia. Cita bíblica. El rey de Babilonia sacó a Joaquín de la cárcel y lo sentó a su mesa todos los días de su vida. Jeremías 52:31-33. Reflexión doctrinal. El libro termina con una imagen de misericordia inesperada. Aunque el juicio fue severo, Dios deja abierta la puerta de la esperanza. Joaquín, liberado, anticipa la promesa mesiánica. El linaje de David no será olvidado. En Cristo, esta promesa se cumple definitivamente. La última palabra no es el castigo, sino la misericordia. Oración final. Tú me sedujiste, Señor. Señor, Dios de justicia y de ternura, tú que hablas al corazón con voz de fuego, y que formaste a Jeremías desde el vientre para ser profeta, hoy también nos llamas a vivir con fidelidad y valentía. Nos seduces con tu verdad, y aunque el mundo a veces nos rechace, tu palabra sigue ardiendo como llama en nuestros huesos. No podemos callarla, no podemos ignorarla, porque en ella está la vida, la esperanza y la salvación. Señor, queremos ser barro dócil en tus manos, no endurecer el corazón como Judá, ni confiar en ídolos que no salvan. Enséñanos a obedecer incluso cuando no comprendemos, a confiar incluso cuando todo parezca perdido. Como Jeremías, ayúdanos a llorar con los que sufren,
a interceder por los pecadores, a denunciar el mal con amor y a vivir cerca de los pobres, del remanente fiel, que no busca grandezas, pero sí tu reino. Danos un corazón nuevo, una alianza escrita en lo profundo del alma, y la certeza de que aun en el exilio, tú caminas con nosotros. Que nunca olvidemos que la última palabra no es el castigo, sino tu misericordia eterna. Amén.